Bienvenidos nuevamente a Terror Interesante. En este video, vamos a mostrar una historia relacionada con el buceo, pero tengo que advertirte, esta historia tiene un evento que es lo más cercano a una pesadilla real que he cubierto en este canal. Dicho esto, se recomienda la discreción del espectador. ...1978 fue un mal año para la producción de petróleo en el Mar del Norte para la plataforma petrolera Beryl Alpha. Y debido a esta disminución en la producción de años anteriores, la compañía petrolera propietaria de la plataforma tomó la decisión de continuar realizando operaciones de buceo en el transcurso del invierno. La esperanza era que, aprovechando los cortos periodos de buen tiempo, pudieran ponerse al día con todo tipo de mantenimiento y mejoras para aumentar la producción de la plataforma. Así que el 26 de noviembre, un barco conocido como Star Canopus se posicionó dinámicamente en el lado noreste de la plataforma en preparación para comenzar el trabajo. La tarea de la tripulación era unir algunas secciones de tubería muy abajo en las patas de la plataforma a una profundidad de 102 metros bajo el agua. Ahora, para un trabajo tan profundo, los buceadores no pueden simplemente nadar, completar la tarea y luego volver a subir. El tiempo de descompresión sería demasiado para que fuera práctico. Entonces, en cambio, estarían usando algo conocido como una campana de buceo. En caso de que te hayas perdido algunos de mis otros videos de buceo, una campana de buceo es una cámara de metal en la que los buceadores pueden vivir que está presurizada a la misma profundidad que la profundidad a la que necesitan trabajar. Esto es para que los buzos no tengan que pasar por una larga descompresión después de cada turno. En cambio, vivirán y trabajarán fuera de la campana de buceo hasta un mes hasta que el trabajo esté terminado, y luego solo harán una larga parada de descompresión al final del trabajo. Es mucho más práctico de esta manera, pero esto también significa que los buceadores tienen que vivir en estas campanas de buceo estrechas en condiciones bastante difíciles. Son esencialmente solo una pequeña cámara de una habitación con algunas camas, comida y algunas otras comodidades que descansan en el fondo del océano o suspendidas del fondo del océano. Para la profundidad de este trabajo, la campana de buceo iba a estar suspendida a unos 18 metros del fondo del océano con el Star Canopus en la superficie. Obviamente, el barco debe ser relativamente estable para mantener la campana suspendida y los buzos están cerca de donde se está completando el trabajo. Así que el Star Canopus estaba equipado con un sistema de posicionamiento dinámico de última generación. Este sistema ajusta automáticamente el acelerador y la dirección del barco para mantener su posición en el agua y mantener la campana de buceo en un solo lugar. Pero crucialmente, a pesar de que el sistema es de última generación, fue calificado para un máximo de vientos de hasta 20 nudos provenientes del lado ancho del barco. Ese día, se pronosticó que el clima tendría ráfagas de hasta 40 nudos por la noche, por lo que la tripulación estaba preparada para detener las operaciones en cualquier momento y regresar a la campana para ser recuperada de la profundidad. Justo alrededor de las 8:30 p.m., las ráfagas de 40 nudos comenzaron a soplar y golpearon el barco, obligando al capitán a finalizar las operaciones. Los buzos regresaron a la campana y esperaron a que las condiciones mejoraran, y alrededor de la medianoche, en el cambio de turno de 12 horas entre los buzos, el clima mejoró y el capitán ordenó que continuara el trabajo. Se esperaba que el clima empeorara nuevamente al día siguiente, por lo que esta podría ser su única ventana en un periodo de 48 horas. De hecho, incluso cuando comenzaron a trabajar de nuevo, las condiciones no eran buenas con ráfagas entre 15 y 20 nudos. Finalmente, a las 2:40 am, la campana fue lanzada nuevamente desde el barco y lentamente bajó a la profundidad operativa de 102 metros y a la base de las enormes patas de la plataforma Beryl Alpha que se extienden hasta el fondo del océano. Aproximadamente media hora después, los dos buzos que estaban dentro, Tony y Michael, estaban listos para comenzar a trabajar y Michael iba a tomar el primer turno. Luego se abrió la parte inferior de la escotilla de la campana. Michael se puso su casco de buceo que tenía un largo cordón umbilical unido a él para que el gas y la energía alimentaran sus luces, y luego entró en el agua helada y oscura. Tienes que recordar, a esta profundidad, la luz de la superficie ya ha disminuido, pero eso ni siquiera importaba porque de todos modos era de noche. Así que todo lo que tenía eran las luces de la campana y las luces de su casco que son tragadas por el agua oscura.
Cualquier pez u otra criatura en esa área estaría oculta de él a menos que nadaran lo suficientemente cerca como para perturbar el agua a su alrededor. Esto hace que un trabajo ya difícil sea aún más incómodo. Michael luego se dirigió a la sección sobresaliente de la tubería para comenzar a trabajar, pero solo 8 minutos después de su inmersión, el capitán lo llamó para que regresara debido a las tormentas entrantes. Regresó a la campana y esperó adentro durante 40 minutos hasta que el viento se calmó, y luego regresó al trabajo alrededor de las 4 a.m. Esta vez, pudo trabajar sólidamente durante otra hora y media hasta que el viento cambió de dirección y comenzó a soplar desde el norte a 40 nudos. Con la dirección hacia la que miraba el barco, este amplio lado de la nave había dominado el sistema de posicionamiento dinámico. Normalmente, el capitán podía tomar el control brevemente y mantener el barco en su lugar hasta que pasara la ráfaga, pero esto era un sostenido 40 nudos, lo que obligaba al capitán a hacer sonar la alarma para que los buzos regresaran a la campana. Esta alarma llegó a la sala de control de buceo, que luego comunicó esto a los buzos, y Michael inmediatamente regresó a la campana una vez más. Se metió en la cámara y se quitó el casco mientras Tony comenzaba a tambalearse en su largo cordón umbilical. En lo que respecta a los buzos, habían respondido rápidamente y estaban a salvo dentro de la campana. Desafortunadamente, las condiciones en la superficie habían empeorado tanto que el viento sopló el Star Canopus en el borde saliente de la plataforma. Este impacto rompió el mástil del barco que luego se estrelló contra la cubierta de abajo. También estaba causando que el barco fuera empujado hacia otra plataforma flotante al lado del Very Alpha, conocido como Aacon Magnus. A medida que el viento continuaba golpeando el barco, el capitán trató desesperadamente de alejar la proa de las patas de la Aacon para evitar raspar el casco contra las patas y dañar potencialmente el barco. También inició la alarma de aborto de buceo, lo que significa que oficialmente era hora de levantar la campana de buceo. Las condiciones eran demasiado severas para continuar. Esta alarma fue captada por el control de buceo y luego comunicada a los buzos que estaban debajo, pero algo impedía que los buzos sellaran la escotilla de la campana. El capitán volvió a llamar al control de buceo y preguntó qué estaba pasando. Necesitaban levantar la campana de inmediato, pero el control de buceo le explicó que algo les impedía sellar la campana. El control de buceo contactó a los dos buzos y ellos le comunicaron que en todo el movimiento, el cordón umbilical se había envuelto alrededor de algo en el agua antes de que pudieran tirar de él por completo, esencialmente bloqueando la escotilla para que no se cerrara. Con lo desesperada que era la situación, Michael sugirió lanzarse rápidamente para desengancharla, pero el control de buceo le prohibió estrictamente irse. Era demasiado peligroso. Podría separarse de la campana en los fuertes vientos, dejándolo varado a 91 metros bajo el océano. En cambio, el control de buceo les dijo que arrojaran el casco al agua y luego intentaran sacarlo hacia atrás y ver si el umbilical podría despegarse. Hicieron esto, pero todavía estaba enganchado, y para entonces, el capitán volvió a llamar y preguntó qué estaba pasando. Esta vez, el control de buceo llamó a los hombres y les dijo que simplemente cortaran el cordón. Era hora de abandonar el cordón umbilical. En ese momento, la campana de buceo se estrelló contra la base de la plataforma debido al movimiento del Star Canopus. Increíblemente, esto en realidad sacudiría el cordón umbilical lo suficiente como para que los buzos sellaran la escotilla. Y tan pronto como lo hicieron, llamaron para informar al control de buceo que estaban listos para ser subidos. De inmediato, la campana comenzó a levantarse y el control de buceo observó a los hombres dentro de la cámara. Desde su monitor, vieron a Tony llamar a la profundidad mientras los levantaban. 91 metros, 90 metros, 80, a medida que se acercaban cada vez más a la seguridad del barco. A 30 metros, Michael se puso de pie, agitó el puño en el aire y gritó alto. De inmediato, el control de buceo detuvo el ascenso y observó el monitor de cerca. Parecía como si Michael estuviera escuchando algo, y luego se dieron cuenta de lo que estaba escuchando. Desde la sala de control, tenían una vista clara hacia los cables umbilicales y guía de la campana, y vieron que estaban inclinados hacia la proa del barco. Estos deberían haber estado colgando hacia abajo. El carrito del que colgaban también temblaba y vibraba violentamente, y luego, de repente, la transmisión de video se apagó. En el viento, el barco había pasado a través de la cadena de ancla de la Aacon Magnus.
A diferencia del Beri Alpha, el Aacon estaba anclado por grandes cadenas extendidas desde las patas en ángulo. Cuando la campana cruzó sobre la cadena, el cable se rompió y cortó todas las conexiones al Canopus estelar, haciendo que la campana cayera en picado al fondo del océano. Esto incluía todos sus sistemas de soporte vital. 91 metros después, la campana se estrelló contra el fondo del océano en completa oscuridad. Ahora no tenían luz, ni calor, ni forma de ponerse en contacto con el Canopus estelar. Sorprendentemente, los hombres sobrevivieron a la caída inicial, que podría haber sido fatal por sí sola, pero con su suministro de agua caliente desconectado, su única fuente de calor había desaparecido. El Mar del Norte no es un cuerpo de agua caliente, especialmente en noviembre. Así que la temperatura dentro de la campana comenzó a bajar rápidamente. En la superficie, el Star Canopus ya estaba en una posición áspera debido al viento y las olas resultantes. Ahora tenían que tratar de localizar un objeto metálico relativamente pequeño en el fondo del océano en completa oscuridad. La campana tampoco tenía luces ni sistema de posicionamiento, por lo que la búsqueda tendría que hacerse manualmente solo con visión. Y si no trabajaban rápidamente, los hombres dentro pronto morirían congelados. Y dentro de la campana de buceo, los hombres también llegaron a una horrible conclusión. Las campanas de buceo generalmente tienen algo conocido como un peso de grupo unido a ellas para mantenerlas flotando negativamente para contrarrestar la flotabilidad del aire dentro de la cámara. En emergencias, el peso del grupo se puede desprender, permitiendo que la campana flote hacia la superficie. Pero la campana específica en la que estaban tenía pasadores de bloqueo secundarios en el exterior de la campana. La escotilla para salir de la campana estaba en la parte inferior, que ahora estaba firmemente plantada en el fondo marino, evitando que salieran y desprendieran el peso del grupo. Esto significaba que estaban completamente impotentes hasta que fueran encontrados por el equipo de superficie, congelándose lentamente hasta morir en una cámara de metal oscuro en el fondo del océano. Y trágicamente, no serían encontrados hasta que fuera demasiado tarde. Los hombres podrían haber estado congelados cuando la campana fue vista por primera vez alrededor de 4 horas después de que se hundió hasta el fondo, pero fueron declarados oficialmente muertos cuando finalmente se levantó del fondo del océano 13 horas después. Cuando finalmente se levantó, la escotilla inferior se abrió y el cuerpo de Tony se salió y flotó hacia la superficie. Como resultado de esto, la muerte de Michael fue dictaminada como resultado de hipotermia, mientras que la de Tony fue como resultado de hipotermia y ahogamiento. Las campanas de buceo ahora vienen equipadas con luces estroboscópicas intermitentes para localizarlas más fácilmente, así como un transponder para determinar su ubicación exacta. Si te gustó este video, le recomiendo ver mis otros videos de temáticas parecidas a estas. Gracias a todos por vernos y, si quieres apoyar el canal, dale a este video un me gusta. Y una vez más, muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.